perdón, estaba yo con un asunto técnico que la distracción fue lo que me llevó a que iniciáramos hoy un poco tarde. Ya son las 13:42, cuando el streaming normalmente lo hago en los primeros minutos después de la hora programada para la sesión de introducción al pensamiento crítico. Entonces, mencionaba yo que estábamos entonces, el mundo estaba, los humanos estábamos en 1918 saliendo de la Primera Guerra Mundial y estallaba la epidemia de influenza, que por haberse identificado en España inicialmente fue que se fue llamada fiebre o influenza española. Tuvo el desarrollo de cualquier epidemia con pocos medios de control o incluso de manejo, dado el conocimiento científico y médico de la época, principios del siglo XX, y tuvo su ascenso de casos, se llegó a una máxima población infectada, transmitida, y luego comenzaron a reducirse el número de casos que se presentaban. Pasó la epidemia aparentemente, termina la guerra, la gente sale a las calles a celebrar, y en esa celebración pues como una fiesta se juntan, la gente interactúa, y eso dio lugar a un rebrote de la epidemia, y de hecho hoy se identifican al menos 3 oleadas, 3 picos de esta epidemia de influenza, que llegó a causar la muerte en la primera oleada de alrededor de 5 millones de personas, cuando en el conflicto armado, en la Primera Guerra Mundial, murieron varios millones, no recuerdo ahorita el número, de combatientes, de personas de las naciones combatientes, principalmente soldados, personal militar, aunque hubo también muertes civiles, no a la escala que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y sí había habido más muertes durante la guerra que a consecuencia de la epidemia. Sin embargo, en estos 2 rebrotes, la muerte total estimada por la epidemia de influenza de ese momento, en esas 3 oleadas parece que la mortalidad estuvo entre los 20 y 50 millones de personas. Si consideramos la población mundial del momento, la tasa de mortalidad fue extremadamente alta. Hoy en día somos más de 7.500 humanos en la Tierra. Estamos en medio de una pandemia, es decir, una epidemia que literalmente, y lo que significa pandemia, abarca todo el mundo, viene de pan, así como Panamérica es toda la América. Una pandemia es una epidemia que alcanza a toda la humanidad, o al menos a todas las naciones, y sí, ya por ejemplo, todas las naciones del mundo presentan al menos un caso de infección, tal vez no de muerte, pero sí de infección. Es por eso que estamos en este fenómeno, en esta situación, en diferentes magnitudes. Nos ha estresado a diferentes personas, a unos más, a otros menos, a personas que desafortunadamente se han visto sus familias o sus amigos muy cercanos ya afectados por quizá no solamente contagios, sino quizá hasta tristemente decesos. Pues es natural y muy comprensible, y muy de tomar en cuenta la afectación emocional, además de la física y otras que provocan estas enfermedades en la gente y esas epidemias en la gente. Es un fenómeno real que nos está tocando en la piel, en la carne, en los sentimientos. Y esto genera ciertas circunstancias de comportamiento humano, en los cuales la tensión o estrés normal puede elevarse, además de que el estar en unas actividades fuera de lo normal, confinados, perdonen porque me están muriendo los dispositivos, no están muriendo, las fuentes de energía eléctrica, las baterías están bajando su potencial eléctrico. Bien, ok. Ya, continuamos otra vez.
pues nos saca de balance, nos salimos de la otra rutina que teníamos antes, previa a la epidemia. Y eso puede dar lugar a situaciones que generan más estrés en los hogares, en los espacios reducidos, que la gran mayoría de la gente tenemos en los que vivimos. No todos vivimos en un palacio, como algunas personas lo hacen, por algún motivo. Bien. Algunos respetables, otros no tanto. Bien. Y en nuestro curso de Introducción al Pensamiento Crítico en la UAM, pues, como ya mencionamos, el objetivo es pensar críticamente. ¿Qué es pensar críticamente? Básicamente poner todo, cuestionar todo. La regla fundamental de la ciencia. Cuestiona todo. Cuestiona hasta lo que tú ves y cómo lo interpretas. Los fundamentos sobre los cuales interpretas lo que ves, lo que escuchas, lo que olfateas, lo que degustas, lo que tocas. Y esa fue una de los objetivos de la primera parte de este curso, en lo que manejamos en su momento como falacias e ilusiones, que sería como nuestra introducción a qué es el pensamiento crítico. Espero, porque de hecho así es, que hayan leído los materiales, los textos, y hayan cuestionado hayan llevado a cabo las actividades, y ojalá esto les haya generado inquietudes. Ya he estado recibiendo un buen número de documentos de parte de quienes están participando en esto. Estuve recibiendo muchos documentos, no recuerdo cuántos. Fueron solamente correos electrónicos en los últimos 2 días, lunes y martes recibí más de 80. Más de 150 documentos. Estoy mencionando los totales de los 3 cursos que tengo asignados en la universidad para este trimestre 20I. Y entre estos, muchos documentos de ustedes quienes están participando en la OEA de Introducción al Pensamiento Crítico, tanto quienes están inscritos como quienes se han incorporado por interés, como leyentes, digo yo, escuchantes y videntes, porque han estado leyendo, han estado escuchando los audios de los videos, en su caso. Para la segunda sesión, el segundo tema, el de biología moderna. ¿Para qué hablar de biología moderna en ese momento? Fue más que partir de los paradigmas fundacionales de la biología, y en particular el texto, el encabezado del tema dice: de los 3 paradigmas fundacionales a la ingeniería biológica, aunque no está explícito en los documentos, en la página web del curso, esta parte de la ingeniería biológica. Es más, tenemos que preguntarnos qué es ingeniería biológica, sino que en particular se cita explícitamente la teoría celular, el primer paradigma, la teoría genética, el segundo paradigma, y la teoría de la evolución por selección natural, el tercer paradigma. Teoría que, por cierto, ha sido muy citada en memes durante esta pandemia, como si esta pandemia realmente, al menos con la evidencia que tenemos hasta el momento, estuviera siendo un motor de la evolución por selección natural. Los datos a nivel global hasta el momento muestran que desafortunadamente han fallecido más personas de edad avanzada, adultos mayores, que jóvenes en edad reproductiva. Salvo que en algunas naciones pudieran las cifras diferir mucho o poco de estos números globales, como es el caso de México, donde la mediana de la curva de distribución por edades de las personas fallecidas está justo la mediana en 59 años de edad, lo que pues, sí, no es muy recomendable andarse reproduciendo a esas edades, pero sí ha habido algunos fallecimientos en personas menores de esa edad, personas entre los 20 y los 40 años, que son edades
normales actualmente, e incluso hasta deseables, entre los 20 y los 30, para la reproducción. No es muy recomendable tampoco hacerlo por muchas causas a edades más tempranas, por motivos biológicos, médicos, económicos, sociales, humanos, etcétera. No es muy recomendable hacerlo a edades tempranas, sino a edades un poco más maduras, entre los 20 y los 30 está bien, 35, quizás hasta los 40. Y ha habido desafortunadamente un número importante de decesos en esas bandas de edades. Lo que sí, en el caso de México, quizás sí estuviera siendo un motor de la evolución por selección natural en la población mexicana. Pero esto también es debido no tanto a factores biológicos como a factores culturales, porque se ha correlacionado estas bandas de edades, estas numerosas muertes por COVID con comorbilidades causadas por los hábitos alimenticios. Entonces, esto no es biológico. Sí, es un fenómeno biológico, pero causado por motivos sociales, por motivos de conducta social, incluso hasta económicos, de intereses monetarios de empresas que producen estos alimentos de bajo contenido nutricional y mucho contenido calórico, y que han contribuido estadísticamente, así se demuestra en los estudios epidemiológicos, han contribuido a lo que se ha llamado una epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes en México. Bien, entonces regresando a nuestros temas. Toda esta forma de hablar, de discutir, de cuestionar estos fenómenos sociales, humanos, biológicos, es la puesta en práctica del pensamiento crítico, con base en ciencia. El pensamiento crítico no es solamente una disciplina o una actividad de los científicos, de hecho no comienza formalmente con esta intención ya explícita en la comunidad científica, sino que es un componente, es un campo de la filosofía. La filosofía se cuestiona a la naturaleza, cuestiona todo, se parece a la ciencia, de hecho la ciencia es hija de la filosofía, pero la filosofía tiene sus propias reglas, métodos y formas, métodos y técnicas de criticar o para criticar. La ciencia tiene otros que parten de la filosofía, pero se han ido modificando con el tiempo, y así hay quienes afirman que la filosofía ha dejado algunas formas, algún modo de actualizarse en esa crítica del mundo, al no necesariamente basar sus interpretaciones, sus discursos en evidencias, que eso es lo que corresponde a lo que llamamos hoy en día la ciencia o el método científico, o los métodos de la ciencia, como les llamo yo. Son entonces estos métodos de la ciencia los que en particular durante este tramo, este espacio y tiempo del trimestre, que no será de 3 meses, sino que sean solamente 9 semanas, estaremos tratando de entender a través de su puesta en práctica. Tratamos de ver al mundo desde los métodos y los paradigmas de la ciencia, y cuestionamos todo, cuestionamos los paradigmas y cuestionamos la ciencia, al mismo tiempo los usamos. Así entonces la teoría celular, la teoría genética y la teoría de la evolución por selección natural son el cimiento sobre el que se ha construido la actual ingeniería biológica. ¿Qué es ingeniería biológica? No lo voy a responder. Es preferible que sean los participantes en este curso quienes hagan sus propuestas, pongan sobre la mesa de discusión sus interpretaciones de lo que sería la ingeniería biológica. Y así llegamos entonces, ingeniería, tecnología, a la biotecnología, que sería nuestro tema, uno de nuestros 2 temas de esta semana. Y explícitamente en las plataformas, en el sitio web del curso, para la semana 2 hemos
propuesto Biotecnología y Ambiente, y el objetivo es analizar los argumentos sobre la biotecnología y sus efectos en la Tierra y todo lo que hay en la Tierra, no solamente los humanos. Dentro de este contexto de la biotecnología y ambiente identificamos dos temas de abordaje, dos puntos de partida: la tecnología genética, ingeniería biológica, que se fundamenta en lo que se llamó inicialmente el dogma central de la biología molecular, propuesto en finales de la década de los 50, principios de los 60 por Francis Crick. Ustedes recuerdan o deben recordar quién fue Francis Crick. PCR no es el Partido Comunista Romano. PCR, ¿qué es PCR? Hoy en día, en estos últimos meses, ya ha estado en boca de muchas personas. PCR. Esas personas, la mayoría de estas personas que ahora hablan de PCR, habían escuchado de ello, sabían lo que era, entienden o entendían lo que es, qué hace, cómo se hace, para qué sirve, cómo se interpreta, cómo se obtiene, de dónde se obtiene, cuánto cuesta, lo hacemos, por qué no lo hacemos, lo podemos hacer, por qué no lo podemos hacer, es fácil que lo podamos hacer o no es fácil que lo podamos hacer, es costeable que lo podamos hacer, por qué se ha cuestionado. Eso es pensamiento crítico, es aplicar el pensamiento crítico. OGM, o alguien diría OMG, oh my god, no, organismos genéticamente modificados. Otro tema que ya tiene algún tiempo, décadas casi, casi décadas prácticamente, de estar también en boca de mucha gente, algunas con formación científica y carreras de investigación muy sustentadas, incluso con premios nacionales, como la directora del CONACYT. Ella ha hablado y discutido y cuestionado mucho los organismos genéticamente modificados, el diagnóstico y la terapia génica. Y una de las últimas tecnologías biológicas que han permitido llegar a la posibilidad, al hecho de tomar el material genético y modificarlo intencionalmente con alta exactitud y precisión. El CRISPR. Ya ha habido uso de CRISPR, incluso, al menos se ha alegado que se ha hecho uso de CRISPR para la manipulación genética de genes humanos. ¿Se ha hecho o no se ha hecho? ¿Se debe hacer? Bueno, hay aquí el material que incluido, está explícito en el sitio web y está compartido en las plataformas. Hay 3 documentos. Uno es un video del doctor Botella, o Botella. El título original es una charla que dio en 2013 en Australia. Waiter, there's a gene in my soup. Mesero, hay un gene en mi sopa. ¿Sí? No es una mosca, no es un pelo, es un gene. No sé si ya la vieron, véanla, escúchenla. Si no tienen internet de ancho de banda o de alto servicio constante, sino que están en la necesidad de usar datos, no lo vean porque está en YouTube. Cerrando este video, voy a hacer un streaming en Facebook, en este mismo grupo, del video mismo, para que lo puedan ver, aunque sea en versión a través de Facebook, ¿sí? Espero que no nos afecten las reglas de uso de Facebook y de otros con intereses en estos ambientes y sobre estos materiales. Luego, una página web de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, la referencia Genetics Home Reference, que es la edición genómica y el CRISPR-Cas9. Es una página, es un documento web elaborado el año pasado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Y como primera actividad para esta semana, está un estudio de caso, las evidencias de su factibilidad y su impacto actual y futuro.
propuestas alternas sobre tecnología genética. En la página web dice TG, tecnología genética. Es una lectura, el documento es un poquito pesado, pero es un libro completo en PDF. No me han reclamado de por qué lo puse ahí, lo tengo en mi biblioteca personal digital de la universidad, está pues el servidor es el servidor de investigación IZT UAM-MX. Es una versión en PDF de Jurassic Park por Michael Crichton. Michael Crichton, por favor investiguen quién fue, qué hizo, qué estudió y qué ha sido de él. Michael Crichton en 1990 publicó Jurassic Park. La lectura para esta parte del curso es solamente la introducción de la novela. Y con esto cierro esta transmisión. Denme unos pocos minutos para poder transmitirles a través de Facebook Live el video de Mesero, hay un gene en mi sopa. Está subtitulado, la charla está en inglés australiano, pero está subtitulada al español. Espero que les surjan muchas dudas y quizá les aclare algunas. Nos vemos la próxima.